Bueno, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Vamos a ver la clase 3. La clase 3 vamos a tratar lo que es la arquitectura de base de datos, los niveles de abstracción que propone ANSI. Vamos a hablar qué es ANSI, vamos a explicar cómo internamente las bases de datos explicadas a través del gestor de base de datos, el software que me permite poder crear y mantener una base de datos. Las técnicas de almacenamiento y recuperación de datos. Almacenamiento en un aspecto de un soporte informático, de un disco magnético, ¿no? De un disco rígido, memoria. Tanto el almacenamiento como la recuperación, los distintos tipos de forma de organizar los archivos para recuperarlos. Vamos a ver las estructuras físicas de los discos, vamos a ver cómo funcionan un poco los discos rígidos y algunos tipos de conexiones. Entonces, arrancamos por la estructura de datos. Vamos a ver que ANSI Spark X3 es un organismo de estandarización. Todos los comités de estandarización están formados por grupos de eruditos que lo que hacen es estandarizar un funcionamiento o una especificación para que los diferentes fabricantes cumplan ese requerimiento mínimo como base de partida. Entonces, este comité, que es un organismo científico de los Estados Unidos, y para Spark 3, que es la parte encargada, junto con X3, la encargada de los sistemas informáticos, en especial para las bases de datos, son científicos, son eruditos, pero también hay gente que es parte. También están los fabricantes de los gestores de base de datos. Está el señor Oracle, el señor MySQL, Postgres, Microsoft SQL Server, etcétera. Porque imagínense que yo, Carlos Bendaña, o alguno de ustedes, o nos juntamos todos el grupo, toda la cursada y vamos con una modificación a golpearle la puerta a Oracle no nos va a dar cabida. Por eso tienen que formar parte los fabricantes de estos software. Y es para todas las estandarizaciones. Vale para todas las estandarizaciones. Entonces, en función de esto, vamos a ver en el material que ANSI propone un modelo basado en un nivel de abstracción y un nivel físico. ¿A qué se refiere con un nivel de abstracción y un nivel físico? El gestor de base de datos, y para esto permítame que les muestre unas imágenes de gestores de base de datos como para que tengamos en cuenta qué sería un gestor de base de datos. Por ejemplo, son imágenes, ¿no? Digo, en esta máquina no tengo acceso a un servidor. Esto sería un gestor de base de datos donde yo tengo mis bases de datos aquí, mis diferentes bases de datos, y dentro de cada base de datos yo voy a tener diferentes tablas, y esas tablas después, por medio de un lenguaje de manipulación que va a ser el SQL, yo voy a escribir funciones. Bueno, acá hay una declaración, hay un poco de programación transact SQL, pero esto netamente, este select, este from, donde esta condición, esto lo que está haciendo es navegar por medio de esta estructura lógica, porque esto es lógico, donde va a recuperar estos datos que están guardados en alguna parte física. Por ejemplo, yo tengo una base de datos donde creé una base
tengo un gestor de base de datos Microsoft SQL Server, donde creé esta base, Adventure World de 2012-date, y le dije que lo guardo en este path, en esta ruta. Entonces físicamente va a estar en esta ruta. Y cuando digo físicamente va a estar en esta ruta, quiero decir que va a estar acá, en alguna parte del disco. En alguna parte de cualquiera de estos platos, en alguna parte de los surcos y en algún clúster de esos surcos. Y por medio del cabezal vamos a poder recuperar los datos. ¿Quién lo va a manejar esto? Y bueno, va a haber drivers que lo van a manejar mediante el sistema operativo. Entonces, donde está guardado físicamente, como es tan cambiante el tema de los datos, no tiene nada que ver con la parte lógica. Digo, esto es un SQL Server. Esta es mi estructura lógica, donde tengo las bases, adentro de las bases hay tablas, adentro de las tablas columnas, etc. Este va a ser mi lenguaje de manipulación, donde por medio del lenguaje voy a recuperar los datos. Esto es exactamente lo mismo, nada más que es un Oracle. Digo, por acá tengo mi base, más arriba, acá tengo mis tablas. Mis tablas a su vez tienen columnas, tienen índices, tienen constraints, restricciones, etc. Esta estructura lógica, esto es lógico donde está guardado, lo voy a poder manipular mediante, de cara al cliente. Esta es la parte del lenguaje de manipulación de datos, donde yo pongo mis sentencias y después me va a traer el resultado. Por ejemplo, acá me trajo el resultado de esta tabla. La tabla de empleados me trae el resultado. Esto es un Oracle, recién vimos un SQL Server. Este es un MySQL, pero la estructura es la misma. Tengo mis bases de datos donde adentro tengo tablas. Adentro de las tablas tengo columnas, índices, constraints, etc. Mediante un lenguaje de manipulación voy a obtener los datos. Entonces, vuelvo a la diapositiva. Acá. Cuando yo digo que mis datos están almacenados físicamente en el nivel interno, es donde está en el disco y cómo está en el disco. ¿Está bien? Ahora, cuando yo estoy haciendo la query por medio del lenguaje de manipulación, donde pongo select tal cosa, tráeme todos los alumnos de la tabla alumnos, todos los registros de la tabla alumnos. El gestor de base de datos lo que va a hacer es interpretar esto mediante, en su esquema conceptual, internamente. Cada gestor lo va a hacer de su manera, con intérpretes de lenguaje, etc. Y va a lanzar la orden al sistema mediante el sistema operativo. Yo digo lanzar la orden, va a ser mediante drivers. Lo va a manejar el mismo gestor, pero mediante drivers que le da acceso el sistema operativo para llegar a los datos físicos. Entonces, por eso ANSI divide una capa de manipulación y una capa de definición de datos. Esto lo vamos a ver más adelante. Permítanme que vuelva a la otra diapositiva, esta misma. Entonces, yo voy a tener, según ANSI, tres capas. Una de cara al usuario, que va a ser la conceptual, la externa, que es de cara al usuario, que es donde yo voy a hacer mi query, donde voy a hacer mi consulta, tal cual como lo vimos en las imágenes, donde yo voy a escribir esto de acá, donde yo voy a escribir esto, por más que sea MySQL, por más que sea SQL Server, yo escribo acá, por más que sea un Oracle, yo escribo acá. Y después me va a devolver los datos mediante cómo lo resuelve el gestor, pero físicamente está en un disco. Físicamente está en una ruta donde yo le di, pero un disco. Entonces, mediante el sistema operativo vas a ver dónde ir a buscarlo a este disco, vas a ver cómo ir a buscarlo
No tengo la imagen, a ver si lo tengo acá. Vas a ver cómo ir a buscarlo, a qué parte del disco, en qué plato, en qué cara del plato, en qué pista y en qué cilindro clúster. Vas a ver dónde ir a recuperar el dato. Y eso lo va a recuperar mediante estructuras. Entonces volvemos al documento. Cuando hablamos del nivel físico, estamos hablando del disco, dónde está físicamente, y estamos hablando desde el punto de vista de ANSI, cómo está el tipo de organización del archivo, el largo del archivo, el tipo del archivo. Mientras que del modelo conceptual está pensado de la parte de los requerimientos del dato. ¿Qué es lo que propone ANSI? Dicen, bueno, miren, los gestores de base de datos, ustedes son fabricantes de base de datos y lo van a hacer y ustedes saben qué es lo que están haciendo. Porque esto arrancó cuando empezaron a proliferar los gestores de base de datos. En algún momento tuvieron que decir, paremos la pelota y vamos a hacerlos estandarizados para que podamos ser competencia. Si no, uno era una moto, otro un avión y otro una lancha. Y conceptualmente, desde la génesis, querían hacer lo mismo. Entonces dijeron, bueno, a ver, partamos de la base que todos tienen que... un usuario puede instanciar la base de alguna manera, mediante SQL. ¿Todos estamos de acuerdo? Sí, todos mediante SQL. Bueno, esa va a ser la cara externa, el esquema externo. Listo. Conceptualmente, de la cara externa está pensado, vuelvo al esquema al nivel externo, está pensado en si se quiere, las mejores prácticas para la recuperación de datos, pero de cara al usuario. Mientras que del esquema conceptual es como el gestor de base de datos hace el mejor esfuerzo para ordenar esa estructura de manera de recuperarlo rápidamente. Y del lado físico, lo que plantea ANSI es cosas que son pura y netamente de interfaz con el sistema operativo para recuperar esos datos. Hasta acá estoy explicando qué es lo que propone ANSI. ANSI propone esta estructura de tres capas, una de cara al usuario, el modelo externo, el modelo conceptual, que es cómo va a recuperar los datos, y el modelo interno, que es donde están físicamente los datos. Entonces todos los gestores trabajan de igual manera. Acá va a estar físicamente y todos están en algún lugar físicamente. Esta es la manera de distanciar, esta es la parte lógica interna, cómo lo va a recuperar. Esto es de cara al usuario, esto es de cara al usuario, el resultado es de cara al usuario, esto es de cara al usuario, esto es de cara al usuario. Ahora, lógicamente, lógico, cómo está ordenada esta estructura y cómo hace el mejor manejo el gestor de base de datos, esto es conceptual, esto es la parte de adentro del gestor. Pero todos lo hacen de la misma manera. ¿Para qué? Para después saber dónde buscarlo físicamente, para poder recuperar este dato y poder interfacear con el sistema operativo para tener la mejor manera de recuperación. Entonces uno está de cara a la eficiencia del ser humano, si se quiere, el otro a la eficiencia del manejo de los datos internos, y en otro en la eficiencia de la recuperación de los datos, pero del manejo de hardware. Dicho esto, el gestor de base de datos entonces va a tener, volvemos a la diapositiva, esta misma,
Según ANSI va a tener diferentes tipos de estructuras internas. Va a tener precompiladores de consultas, etcétera. Digo, el gestor de base de datos, y me adelanto un poco, se va a instanciar mediante SQL, el lenguaje SQL estándar. El lenguaje SQL es un lenguaje, tal cual como le dice su nombre en inglés, es un lenguaje estandarizado de consultas. Es para instanciar base de datos y para consultar base de datos. Ese lenguaje a su vez está subdividido en diferentes lenguajes. Por ejemplo, yo tengo el select, el insert, el delete y el update. Donde estos son lenguajes de manipulación de datos. ¿Por qué? Porque imagínense que yo tengo esto. ¿Se acuerdan cuando jugaban al Tutti Frutti? Auto, marca, color, etcétera, lo que se les ocurra. Esto no va a cambiar porque esto sería mi estructura. Lo que va a cambiar acá es cuando digo con A, tengo que buscar un auto con A, una marca con A, un color con A, una fruta con A. Pero esto, las columnas, no van a cambiar a lo largo del juego. Las columnas van a ser siempre las mismas. Lo que va a cambiar es el dato de adentro. Es como si compraran un cuaderno vacío ahora, donde ya tienen las hojas cuadriculares o los renglones. Esa estructura no va a cambiar. No van a tener más o menos renglones. Van a tener un cuaderno de 22 hojas con X cantidad de renglones, N. Y después lo que sí va a cambiar es lo que ustedes escriban o borran adentro del cuaderno. Esto de borrar o escribir adentro del cuaderno se refiere al lenguaje de manipulación de datos. Mientras que el create, el drop y el alter son lenguajes de definición de datos. Los tres. Esto va a ser create database, y voy a crear la base de datos, create table, y voy a crear las tablas, etc. El gestor de base de datos, esto después lo vamos a ver en detalle, esto me estoy adelantando mucho para explicar qué son estos precompiladores de lenguaje. El precompilador de lenguaje va a decir, va a crear estructura, va a crear una tabla, va a crear una base, va a borrar una base, va a modificar estructura, o solamente va a escribir. Yo tengo mi cuaderno vacío, ¿voy a arrancar hojas o voy a escribir? En eso es lo que identifica en una primera instancia. A eso hace referencia con los precompiladores y los procesadores de consulta, etc. Entonces, vamos a explicar lo que es un manejador de archivo, lo que son los archivos de datos y lo que es el diccionario de datos. El diccionario de datos no es ni más ni menos que toda la estructura, y permítanme volver a esto, es esto el diccionario de datos. Saber que esta tabla de recursos humanos tiene, esta base de recursos tiene estas tablas. Es saber que esta base de geografía tiene una tabla que habla de ciudades, una tabla que habla de países, etc. Y a su vez tiene columnas, y la columna de el país tiene un nombre, un continente, una región, etc., un área. Esto es lógico, pero sin los datos. Vacía, la grilla vacía. Esto es a lo que hace referencia con el diccionario de datos. Es como si tuvieran una guía, una guía T, o como Google Maps cuando van a la casa de un amigo que saben por dónde ir y buscan el camino. ¿Es físico eso? No, pero representa físicamente por dónde tienen que ir. Entonces, la metadata que tienen el diccionario de datos es la estructura lógica de cómo tiene, dónde están los datos, cómo están
anidados, si se quiere, de que una base contiene tantas tablas, que una en particular de esas tablas tiene tantas columnas, a su vez que una columna de esa es primary key, a su vez que una columna de esa tiene una restricción que no permite nulos, tiene una restricción que tiene que ser mayor a 18, etc. Ese anidamiento lo conoce mediante el diccionario de datos. Entonces, volviendo a esto, va a haber, una vez que recupero y sé lo que tengo que ir a buscar y dónde, voy a tener un manejador de archivos que me va a decir dónde tengo que ir a buscar esos archivos. Va a tener la inteligencia para poder recuperar los archivos. Imagínense que los archivos van a estar guardados físicamente y hay que recuperarlos de una manera rápida. Entonces, volvemos acá. Dependiendo de la forma que estén almacenados esos archivos físicamente, va a ser como yo los puedo recuperar. Y hay distintos tipos de almacenamientos y distintos tipos de recuperación. Es como si yo tengo un cajón desordenado, tengo mi cajonera desordenada, la tengo ordenada, digo. Si yo lo tengo ordenado, sé dónde ir a buscar más rápido las medias. Si lo tengo todo desordenado, tengo que revolver todo. Eso es una analogía, una animalada, ¿no? Permítanme, pero de alguna manera, si yo tendría que buscar por estos tipos de archivos, tengo 15 registros y los tengo desordenados y tengo que buscar los registros 3 y tengo que ir uno por uno hasta ver si encuentro los 3 y tuve que leer 15 registros. Mientras que si yo esto lo tuviera ordenado, voy recorriendo, los encuentro, y una vez que encuentro uno que no es 3, ya sé que no voy a encontrar más 3 para abajo. ¿Por qué? Porque lo tengo ordenado, y en vez de recorrer 15 registros, recorrí 7 registros, porque este fue el que me dictaminó que a partir de acá ya no hay más 3. Entonces, los archivos que están montículos serían los que están desordenados. ¿Dónde? Para ir a buscar archivos tengo que recorrer secuencialmente, fíjense acá, en esta tablita, tengo que recorrer secuencialmente y después me va a mandar a cada una de las páginas. Esto todavía no lo vimos, pero en las bases de datos, lo que se guarda en tablas, no es que está todo guardado en una tabla. Para poder accesarlo de una manera más rápida y recuperar los datos, eso está dividido en fragmentos más chicos, hasta llegar a una página. Y esa página puede tener 2 KB, 4 KB, 8 KB, dependiendo del sistema, el gestor de base de datos. Dependiendo del gestor de base de datos y el sistema operativo que tiene abajo, ¿no? Es la conjunción de los dos. Entonces, para recuperar esa porcioncita chiquitita de datos que está en páginas, si yo digo tráeme todos los empleados que hicieron la venta el mes pasado, y quizás tengo que recorrer 20 o 30 páginas, pero si lo tengo ordenado, quizás sea menos la cantidad de páginas. En esta forma que está ordenada, fíjense que acá los nombres están ordenados en la página 100, ¿no? 100, 110, 120, 130. ¿Por qué? Porque tienen 10 registros cada uno, entonces va saltando 10. Los nombres están ordenados, entonces tenía que buscar a OTA. Una vez que encontró a OTA, ya no sigue buscando porque no encuentra con O. Tal cual como este ejemplo que vimos acá, ¿no? Este tipo de ordenamiento es al que hace referencia cuando habla de cómo almacenamos los archivos para ver en función de cómo los recuperamos. Bueno, después en esta unidad también vamos a, en este tema de la unidad 1, vamos a ver los distintos tipos de almacenamiento. Esto es bastante, si se quiere,
no hay nada conceptual, son datos técnicos más que nada, sobre los discos rígidos y cómo funciona la estructura. Podemos hablar de esto si se quiere. Esto se puede leer tranquilamente y son datos que en algún momento van a pasar a ser efímeros. Cuando cambie la tecnología, mucho sentido no va a tener. Sin embargo, lo que propone ANSI para los gestores de base de datos, de 1970 a la fecha sigue vigente. Por eso en algunas cosas voy a hacer más detalle, voy a hacer más foco para explicarlo, y en otras cosas como estas que son datos técnicos, que el día de mañana pueden cambiarlo, pueden estudiar tranquilamente solo. ¿Cómo funciona un disco rígido? Un disco rígido no tiene ni más ni menos que un motor con un eje, y un eje con diferentes tipos de platos que los va a hacer dar vuelta y los va a frenar en medida que un brazo con un cabezal va a ir leyendo. La mejor analogía sería si alguna vez vieron un disco, los discos de surco que teníamos, con el tocadisco, que poníamos la púa, entonces reproducía lo que tenía grabado. ¿Cómo lo tiene grabado la información en estos discos rígidos? Bueno, generalmente los platos son hoy en día hay de plástico, pero hay de porcelana, y lo que tiene es una película de óxido ferroso, con imantado. Entonces, con una cabeza imantada, lo que va haciendo es moviendo el óxido en una polaridad o en otra. ¿Se acuerdan cuando jugaban con dos imanes que de un lado se atraen y de otro lado se repele? Bueno, en función de repeler o atraer es como va a acomodar el óxido ferroso para representar un 1 o un 0 de forma binaria. Entonces, en el plato ese va a tener grabados unos y ceros, que mediante ese cabezal, que en un momento graba y en otro momento lee, va a poder recuperar esa conjunción codificada de unos y ceros en binario para después reproducirla y volver a transformarla, ¿no?, en los datos que tenemos recuperados. Acuérdense que el CPU, que la memoria interna, todo es unos y ceros, ¿no? Entonces la máquina labura binario. Como está guardado en los platos, también es binario. Para saber dónde tengo que ir a buscar y para tener una pista, era tal cual como teníamos en el disco el lado A y el lado B. Bueno, acá los platos tienen diferentes caras. Esas caras a su vez tienen surcos, y esos surcos a su vez tienen pistas y cilindros. Es tal cual como nosotros en el disco del lado A teníamos 4 canciones. La analogía es muy grande, pero es para bajarlo a tierra para quien nunca vio un disco desarmado o se puso a leer sobre discos, etc. Esto se puede estudiar bastante fácil, y los tipos de conexión hablan ni más ni menos que a la velocidad en la que los datos se van a... que el disco rígido va a poder devolver los datos a la llamada del sistema operativo mediante el bus, mediante la placa, ¿no?, donde está conectado el disco. Acuérdense que el disco es una unidad de almacenamiento, pero va a tener una controladora IDE, que es la que IDE o SCSI o SATA o SAS, que es la que le va a pedir los datos y la que la va a recuperar y la va a llevar al sistema operativo. Esto se puede leer tranquilamente, son datos técnicos que hablan de velocidades y de distintos tipos de características de transmisión. Bueno, y esto sería el resumen del tema 3, de lo que vimos. Lo que quiero que se queden es en el nivel interno, conceptual y externo, en lo que es de cara al usuario, que va a ser mediante el SQL, la parte conceptual, que es como el gestor de base de datos va a saber cómo está, que ese dato que me está diciendo, che, tráeme la nota del alumno González, va a saber que el alumno González está en la tabla de notas y que esa nota va a estar, si está indexado, lo va a ir a buscar por el número de legajo. Entonces, una vez que encuentre el legajo y el inmediato inferior cambie, ya sabe que ese legajo no se va a volver a repetir, porque sabe que es unívoco. Esa forma de manejo del dato, pero a nivel conceptual, a nivel de cómo lo recupera el gestor, después
en función de cómo yo lo tengo guardado físicamente, también va a colaborar o no a la velocidad de mi gestor de base de datos. Si yo tengo una base de datos donde tengo que todos los días buscar por números de factura, y me convendría que mi tabla esté ordenada por facturas, por el número de facturas, o que esté ordenada por fechas si tengo que buscar por fechas. Eso de tener un ordenamiento me sirve para saber, una vez que encontré y el registro inmediato inferior no tiene ese mismo dato, ya dejo de buscar, tal cual como vimos en este ejemplo. Si no, tendría que buscar la totalidad del disco, que acá hicimos un ejemplito de 15 registros, pero podrían ser teras de información. Entonces, este documento se los voy a compartir. No tiene mucho sentido, que si les interesa, está buenísimo cómo labura los índices, pero todavía no estamos a la altura como para ver los índices. Era nada más que a modo de un ejemplo gráfico para ver la parte de ordenamiento. Almacenamiento, campo de archivo, estructura física. Bueno, esto fue esta unidad fue bastante corta porque les queda lectura para ustedes, esto de la estructura física, etcétera. Cualquier cosa que no entiendan, les pido que me manden un mail. Por favor, primero lean el documento, les va a ser más práctico que empezar a ver el video sin ver el documento. Bueno, hasta luego, nos vemos en la próxima clase.